Qué bueno que están con nosotros. Le agradecemos a Dios que nos permita iniciar este año estudiando la palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos, ¿verdad? Le agradecemos mucho también a ustedes que pues hayan continuado, que estén aquí conectados y que pues estén interesados sobre todo de estudiar la Biblia, que es la razón por la cual estamos en esta conexión, en esta transmisión con todos ustedes. Y bueno, pues estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, a lo largo de esta pandemia que hemos estado sufriendo. Definitivamente sabemos que pues ha golpeado de diferentes maneras, sobre todo algunos sectores de la economía, y eso se va reflejando obviamente a lo largo de todas las demás áreas, los demás familias, pues hacia dentro de toda la economía. Sobre todo lo vemos en algunos sectores, repito, de nuestro país, de todo lo que estamos experimentando. No es fácil, no es sencillo, pero sabemos que Dios ha prometido cosas hermosas. Y por eso, para iniciar el año, el día de hoy, queremos compartir con todos ustedes un tema que hemos titulado El cuidado de Dios. ¿Qué dice Dios en relación a su pueblo, a sus hijos? ¿Qué es lo que nos ha dejado Él como una esperanza? ¿Qué debemos nosotros de mantener como seguridad? ¿Qué debemos de tener en nuestra mente cuando vivimos tiempos y épocas tan complicadas en diferentes áreas y que golpean nuestra mente, golpean nuestro corazón, que muchas veces nos sentimos inútiles cuando pues vemos que no progresamos en ciertas áreas económicas, académicas o laborales? Bueno, tenemos que voltear hacia el cielo, tenemos que voltear hacia el Señor y escuchar su voz. Es muy importante que los hijos de Dios sepamos esto, que las promesas de Dios siempre se han cumplido, que Dios lo que dice, eso es lo que Él hará siempre. Dios es fiel y es muy importante, repito, que nosotros eso lo tengamos en nuestro corazón, que cuando recibamos el embate de una prueba, que si en este año podemos recibir alguna noticia que no es muy agradable, pues sepamos que Dios está con nosotros, que Dios permanece fiel. En ocasiones la mente nos engaña, o bueno, lo decimos de esta manera, el problema es lo que hemos alimentado en nuestra mente. Y deseamos algunas cosas o deseamos que algunas situaciones funcionen conforme a lo que tenemos en la mente, y cuando eso no se da, entonces se provocan muchos sentimientos de desesperación, sentimientos de ansiedad, de tristeza, de dolor. A veces nuestros sentimientos son enojo. En fin, cualquiera que sea la situación, en donde quiera que nosotros o que estemos transitando nuestras vidas, en nuestro caminar, tenemos que estar seguros de lo que Dios ha dicho. Y hoy quiero iniciar este estudio leyendo uno de los salmos que han sido un estandarte para la iglesia cristiana, un estandarte para aquellos que han sufrido pérdidas, que han sufrido dolor, persecución inclusive. Ha sido un salmo que fue escrito ya hace más de 2600 años, no, 3000 años, perdón, ahora sí me están saliendo mal las matemáticas, ¿verdad? Pero el rey David escribió este salmo hermoso, precioso, que seguramente él pudo, al ser inspirado por el Espíritu Santo, pudo plasmar cosas de las cuales él estaba seguro también en su corazón. Dice así el Salmo capítulo 23. Voy a leerlo completo de inicio y después iremos hablando de algunas cosas que, repito, son importantes para nuestras vidas. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hace unos días yo visitaba a un enfermo en su casa y él me preguntaba, es que a veces no sé, él se convierte al Señor, tiene una enfermedad terminal, pero me preguntaba, es que pues yo estoy buscando leer la Biblia y a veces siento como que no le entiendo a muchas cosas. Y yo le decía, bueno, pues cada cosa que no entiendas, anótalo y en la próxima vez que nos veamos vamos a platicar de ellos o mándame un mensaje y con mucho gusto vamos a ver para que tú vayas alimentando tu corazón de la palabra de Dios. Lo acabo de leer este salmo y lo que yo le comentaba a este hermano es precisamente que a veces el lenguaje que utilizamos en nuestra versión habitual que hemos tradicionalmente, hay algunas iglesias que ya están migrando a otras versiones, pero es precisamente ese lenguaje que ya es antiguo. La Biblia tiene un mensaje precioso, profundo, pero que cuando nosotros lo miramos o lo escuchamos en este tipo de versiones, a veces nos complica un poco el entendimiento. Por eso es que a veces los leemos en otras ocasiones para poderlo explicar, para que nos pueda dar una mejor comprensión más profunda, pues lo leemos en otras versiones. Hay una versión que utilizamos muy a menudo que es la Nueva Traducción Viviente. Y quiero comenzar también, después de haber leído este salmo, a leerlo también en esta versión. NTV es conocida, se llama Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Esta es una impresionante declaración del salmista. Es una palabra que debe retumbar en nuestra mente, que debe de quedar sellada cada día en nuestras vidas. Estamos rodeados por ideologías, filosofías que nos cargan con muchas presiones, que nos llevan a quedarnos nosotros con algo que parece ser que es la verdad. Es impresionante mirar alrededor de nosotros cómo, repito, esta sociedad con una mentalidad metalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es dinero, todo es tener bienes, y si tú tienes bienes, pues eres exitoso y entonces ya te puedes sentir bien. Esa es como la línea de pensamiento común que tenemos. Sin embargo, vemos que el resultado no es así. En enero del 2009, cuando hubo un quiebre de las bolsas de valores, un hombre que tenía una cantidad de millones de dólares tenía. Imagínate cuánto dinero tenía invertido, que cuando sus acciones venían a la baja, estaba sufriendo pérdidas. Cada día estaba él perdiendo $1 millón en todo este break que hubo, esta ruptura económica que complicó las bolsas. Pues este hombre, al sentir que él tenía hasta esta pérdida, terminó suicidándose, porque su seguridad está en eso, porque es lo que nos están imponiendo, pero es una mentira. Hay cuántas cosas en las cuales nos hemos colocado nosotros como queremos, como deseos en nuestras vidas y que no tienen la mayor importancia. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido nuestra palabra o hemos comprometido nuestra economía, la economía de nuestra familia, por tratar de tener esas cosas en nuestras vidas? Nos falta terriblemente el contentamiento que está expresando aquí el salmista. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. O sea, lo que está diciendo aquí es, si el Señor, estoy entendiendo también quién es Dios. Dios ha demostrado siempre que tiene un cuidado de mí como el pastor a sus ovejas, que las defiende, que las lleva, como vemos más adelante, ¿verdad? En el siguiente versículo, en verdes pastos, ¿verdad? Me va a descansar, las lleva a donde donde haya paz y tranquilidad, donde no corra peligro, donde no haya enemigos que se quieran comer a esas ovejas. Ahí hay un cuidado especial del pastor, a tal grado que eso es lo que yo necesito. Yo tengo que entender que eso es lo que yo necesito. Yo tengo que estar seguro que si necesitara más, Dios me lo daría.
Ese es el grande problema que aún como hijos de Dios hemos permitido, nos hemos dado esos lujos de permitir en nuestra mente que hay cosas que nos marcan un estándar de vivir, una forma de vivir, y que si tienes un auto, ¿verdad?, de cuando menos los últimos 2 o 3 años, entonces pues quiere decir que pues vas bien y que todo tienes una grande bendición. Y si pues tienes salud, pues quiere decir que pues eres agradable a los ojos de Dios. Y que si tienes personas alrededor de ti que te alienten, que te muestren cariño, entonces todo está bien. Pero eso no es realmente lo que Dios está queriendo que nosotros comprendamos acerca de su cuidado. La verdadera paz no se da porque seamos libres de conflictos. La verdadera paz se manifiesta en toda su extensión cuando nosotros estamos confiados, aunque alrededor pueda haber, como decía el salmista también más adelante, un ejército en su contra. Personas que lo querían matar y él podía estar seguro, mi vida está en las manos de Dios. Creo que algo que nos ha dejado la pandemia es darnos cuenta de cuánta desconfianza hay en nuestro corazón acerca de lo que Dios ha dicho. Cuánta ignorancia hay de esas promesas. Y creo que es importante, ahora que estamos nosotros iniciando este año 2022, nos esforcemos más por conocerle al Señor. Nos esforcemos más por realmente saber, porque ese es nuestro problema. Platicaba con otro hermano también y le decía, tenemos el síndrome del tanque vacío. A veces creemos que es suficiente con que ya que se vació el tanque, entonces voy a la gasolinera, me abastezco y ya sigo adelante. Pero ¿cuál es nuestro problema? Que cuando nosotros no estamos abastecidos del Señor, todos los días estamos constantemente en eso. El problema es que cuando viene un conflicto, entonces sentimos, ¡ay!, el peso terrible de las cosas. No somos diligentes en eso. Entonces no estamos conociendo a Dios. Como no experimentamos cada día, como no nos deleitamos cada día con Dios, se nos olvida que Él es nuestro pastor. Y entonces, en lugar de declarar esto como lo hizo el salmista, tengo todo lo que necesito, al contrario, ¿verdad? Se viene una carga ahí de las presiones que acabo de mencionar al principio, de es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que debería de hacer esto, es que no puedo pagar aquello, es que ya se me atrasó el otro, y empieza a haber ahí una ansiedad terrible por todas esas situaciones y esa presión. Dios quiere que nosotros vengamos a Él y podamos escuchar estas palabras, que es una promesa implícita lo que está diciendo aquí el Señor a todos nosotros. Él tiene cuidado de nosotros porque es nuestro pastor. Él no nos va a dejar, Él nunca falla, Él es perfecto en todo y tenemos que estar seguros que todo lo que tenemos estará satisfecho en nuestras vidas si nosotros estamos bajo su cuidado. Hay algo que debemos recordar, aunque podamos pensar que es algo obvio, ¿no? Y es que el creyente va a sufrir. O sea, el creyente va a tener sufrimientos de distintas índoles. Podríamos decir, son pruebas, ¿no? Va a tener momentos que van a ser de suma aflicción. Y creo que nosotros debemos crecer en un entendimiento del Señor y de lo que dice en su palabra. Algunos lo ponen como una teología del sufrimiento, en donde, vaya, no es sorpresa que en un mundo caído, en un mundo en nuestro cuerpo se está degenerando, se está destruyendo poco a poco, van a venir aflicciones, ¿no? Y creo yo que esto, entenderlo, nos puede hacer ver las situaciones de diferentes formas. Ahora, ver qué, en específico, es ver al Señor y ver su carácter y ver lo que Él dice respecto a nuestra vida. A mí me llama mucho la atención cómo en 2 Corintios, capítulo 1, Pablo presenta una situación en donde él está explicando, él está exponiendo una tribulación, un momento que fue abrumado en sobremanera, dice en el verso 8. Pero antes de iniciar a decir a los hermanos que estaba en esta situación,
En el verso 3 él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Así que vean aquí la situación. Pablo dice que él está sufriendo. No nos especifica exactamente cuál era esa tribulación. No nos especifica si era una persecución, si era una cuestión económica, si era una cuestión física. O sea, no hay una aclaración que nos pueda catalogar el problema, pero lo que sí dice es que eso estaba ahí. O sea, esa situación se presentó. Y quiero que tú y yo pensemos en Pablo como un hombre. O sea, un hombre como tú y como yo. Mira, vamos a leer el verso 8. Dice el apóstol Pablo, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Lo que está diciendo aquí Pablo es, y vale la pena aclararlo, porque tal vez muchos de nosotros pensamos en Pablo como un superhombre, ¿no? Que fue y hizo y se movía, iba a predicar y estaba de aquí a allá, como si él tuviera omnisciencia, ¿no? Como si él ya estuviera en otro nivel, en el sentido de que no tenía las mismas flaquezas que tú y que yo. Y aquí dice Pablo en Corintios que él pensó que ya no iba a salir con vida. Él estaba angustiado, él se llegó a angustiar, él estaba en su mente, dice, es que yo ya me muero. O sea, esta es la última vez, ¿no? Podríamos decir que Pablo pensaba, es la última vez que yo predico el evangelio, que yo estoy en la misión del Señor. Y lo que resalta este pasaje es justamente la parte inicial del verso 9, porque él está diciendo que el objetivo de esto era que confiaran en Dios y no en ellos mismos. Pablo había sido llevado hasta esa situación por Dios, porque Él lo llevó, Él lo mandó. Es decir, cada momento de su vida y cada situación que estaba atravesando, y cuando vemos concretamente lo que sucedió en Asia, fue orquestado por Dios. No es como que de repente Pablo se salió de la ecuación y Dios dijo, chin, te saliste de mi círculo de protección, ¿no? O sea, estás más allá de los metros que debes estar. No, o sea, Pablo fue guiado y al hacer la voluntad del Señor hubo tribulación, que también es otra cuestión que tenemos que tener en nuestra mente. Hacer la voluntad de Dios no significa que no va a haber tribulación, no significa que no va a ser en ocasiones doloroso. Entonces, ¿por qué es que es tan importante resaltar esto? Porque nosotros vemos en la Escritura, en teología se conoce como la providencia divina, que Dios no solo crea el mundo, sino que sustenta el mundo, que está en cuidado de su creación. Y de una forma todavía más especial, Él está atento de cada uno de sus hijos. Entonces Pablo está en esta situación y dice, yo pensaba que ya, ahí terminaba todo. Pero Dios dijo, no, aún no termina. Hermanos, tú y yo tenemos que pensar, no únicamente como, es que eso aplica con Pablo, porque estaba ya en las misiones, estaba en el campo misionero. No, eso aplica con cada uno de nosotros. Tú y yo somos ministros de tiempo completo. ¿A qué me refiero? Somos siervos de tiempo completo. No es que tú empiezas a servir cuando vienes a la iglesia o el domingo, sino que tú y yo estamos sirviendo al Señor, a su causa, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces tú y yo tenemos que ver nuestras vidas en ese sentido, en esa forma. Estamos aquí para hacer su voluntad. Y cuando nosotros vamos caminando, buscando la voluntad del Señor, guiándonos, Él nos va guiando, en todas estas situaciones Él lo está orquestando. De tal forma que cuando hablamos de este nuevo año que inicia, en donde hay enfermedades, no es únicamente la pandemia que ha azotado estos últimos 2 años, hay muchas otras enfermedades, hay enfermedades más letales, hay situaciones económicas, como decía ahorita el pastor Gerardo, que han sucedido a lo largo de la historia y que en algunas todavía son repercusión de crisis anteriores, etcétera, etcétera. O sea, aflicción va a haber de muchas formas.
Pero el punto aquí que tenemos que pensar y resaltar es que nuestras vidas están en las manos de Dios y que nosotros podemos confiar en eso. Pues nosotros podemos confiar en el Señor, no en conocer todo el camino, sino en el Señor. De hecho, es interesante ver ahorita, tocando el tema económico, cómo el autor de Hebreos, en el verso 13, él está hablando respecto al carácter cristiano y habla de la avaricia. Y en el verso 5 dice que sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenemos, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Ahora, lo interesante de este pasaje, no únicamente por lo que está diciendo que ya es interesante, sino es que es una promesa que Él había hecho antes a Josué. Y ahora la aplica a la iglesia. Le está diciendo a la iglesia, no te voy a desamparar. Es decir, no hay forma en la que yo me desatienda de ti, en la que yo me desentienda de tu situación. El punto está aquí en que nuestro Señor se está exaltando a sí mismo como el orquestador y el autor de todo lo que ha de suceder, aún de las consecuencias de nuestras propias acciones son orquestadas y guiadas por el Señor. O sea, hermano, de verdad, tú y yo, en cada paso que damos, en cada paso que estamos caminando en la vida, estamos protegidos, estamos guiados por el Señor. Y cuando Él permita, cuando Él manda aflicción, porque lo que le sucedió a Pablo en este pasaje no es como que el Señor dijo, bueno, en esto yo no tuve control, Pablo, perdóname. No, o sea, el Señor tuvo control de eso. No es como que le tengamos que decir al Señor, Señor, está pasando esto, todo está muy mal, entonces ahora sí toma el control. No, es que el Señor ya tenía el control. O sea, el Señor no deja de ser soberano, no es soberano si tú le das permiso. O sea, Él no está esperando tu permiso para ser soberano, Él es soberano. De tal forma que aún esa aflicción que estaba viviendo Pablo estaba dentro de soberanía y sabiduría. Entonces, todo esto tiene un trato en nuestros corazones, porque nosotros tenemos que entender eso. Aún esa aflicción, ese dolor, esa turbación, ese problema, tiene un trato en nuestros corazones que es superior al que nosotros vemos. Porque nosotros podemos pensar que el objetivo es dejar de sufrir, y no ese es el objetivo. El objetivo es ser como Cristo. Y el Señor ocupa, y ha de ocupar aún el sufrimiento para cumplir ese propósito, ser como Cristo. Y de ahí quiero sacar la parte que dices que el Señor está en control, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones nosotros, y me he visto así, o he escuchado también oraciones así, donde se le pide, Dios, toma el control. Dios, por favor, toma el control de esta situación. Y eso lo único que hace es evidenciar nuestra ignorancia en cuanto a quién es Dios. Porque yo no estaría pidiéndole a Dios que tome el control si yo sé que Él tiene el control, aunque yo no se lo pida. O sea, no necesito yo pedirle, Señor, tome el control de esto para que Él lo tome. O sea, se me hace como, por ejemplo, Señor, tome el control de esto. Y, sí es cierto, sí, se me fue, perdóname, Hugo, ahorita lo agarré, ahorita voy. O sea, sería como, no, es inconcebible. O sea, yo estaría como dando por entendido que Dios se durmió, que a Dios se le pasó lo que yo, o sea, que no sabe la situación en la que estoy pasando, que no sabe lo que está sucediendo. Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos de quitar de nuestra oración, pero primero de quitarlo yo debería de entender quién es Dios, ¿no? O sea, y la Biblia desde un principio nos dice que Él es el creador, la Escritura también nos dice que es el que sustenta, lo que estaba diciendo Miguel acerca de la providencia. O sea, si yo sé quién es Dios, y más aún, si yo soy hijo de Dios y yo sé que Él es mi Padre, entonces eso a mí me hace pensar que Él va a tener cuidado de mí, ¿no? Como lo vemos en Mateo 6, cuando habla de las aves, de los lirios del campo, o sea, si Él le da de comer a las aves, si Él viste hacia los lirios del campo, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Pero quisiera tocar también la parte de Hebreos 13, que Miguel estaba leyendo, y donde cita en el verso 6, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré, ¿qué me pueda hacer un simple humano? Es una cita de Salmo 118, 6. Entonces quisiera leer el Salmo 118,
desde el verso 1 para que pudiéramos ver cuál es esta parte para llegar a este verso que está citando el autor de Hebreos. Dice Salmo 118, verso 1, te lo voy a leer en la NTV. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. De entrada en estos 4 versículos tenemos una verdad y que es algo repetitivo. Y si la Biblia repite algo es porque es importante. Su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. O sea, a pesar de que tú estés en una situación que tú digas, es que ya me lo olvidé al Señor, es que creo que ahora sí tengo que decirle, Señor, toma el control porque parece que no lo está tomando. Su fiel amor perdura para siempre. O sea, aunque tú sientas que no está ahí, la Biblia te dice, repite, su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia, dice el verso 5, en mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con autoridad del Señor. Así fue, me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campeonato de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor las bendiciones. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y aten las cuerdas sobre el altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Si te das cuenta, o sea, la vida o lo que nos está narrando de qué era lo que pasaba en su vida no era algo bueno. Sin embargo, recordaba algo. El Señor está ahí, el Señor responde, el Señor está de mi parte. Y es algo que nosotros debemos de traer a nuestra mente constantemente. O sea, si la situación se ve mala, si yo pienso que el Señor no está en cuidado mío, si yo pienso que ya me lo olvidé, si yo pienso y que se le fue el control, o sea, yo debo de entender que el Señor está de mi parte. Si yo soy su hijo, el Señor está ahí. El Señor no se ha dormido, el Señor me cuida, el Señor me sostiene. El Señor tiene un propósito para lo que yo estoy pasando. Entonces yo debo de entender esto. O sea, el Señor está ahí, Él no se va. Él no es como algún Dios que tú con D chiquita que a lo mejor y tú puedes encontrar por ahí, que tienes que estarle poniendo cosas, que tienes que estarle ayudando, que tienes que estarle llevando de comer, que tienes que estarle llevando cosas. O sea, no es así. El Señor es fiel, el Señor es bueno, su amor perdura para siempre y yo debo de recordar que Él está ahí y Él está en control de cualquier situación, a pesar de que yo pueda pensar o incluso que lo que hay alrededor me pueda llevar a mí a pensar en que Él no está en control, Él lo sigue estando. O sea, Él sigue siendo soberano, Él sigue moviendo las situaciones para que Él se glorifique y yo no debo de pensar que eso no sucede así. El Señor cuidará de sus hijos y lo sigue haciendo.
pero yo debo recordar esto, o sea, Él es mi Padre, Él es mi Dios, Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Y cuando nosotros pedimos de una forma equivocada a Dios, obviamente mostramos, como dice Hugo, cuán lejanos estamos al conocimiento correcto de Dios. Es decir, no lo conocemos a Él, no lo estamos conociendo. Pero esa petición se vuelve, pues sí, un clamor de urgencia. También implica esa ignorancia de Dios. A veces hemos oído cosas acerca de Dios que creemos que podemos nosotros ahora pedirle de esa forma, y hay algunos que dicen, bueno, mientras tú se lo pidas con honestidad, con sinceridad, es suficiente. Definitivamente no es así. Pero algo que podemos mirar también es que realmente lo que estamos nosotros denotando es un deseo de controlar nosotros. O sea, como no están las cosas como queremos, entonces, Señor, toma el control y haz esto, ¿no? Haz lo que yo digo que estés así. O sea, ya le estamos ordenando a Dios, ya le estamos diciendo cómo hacer todo, ¿no? Y ese es el grande problema. Queremos nosotros que las cosas sucedan como nosotros deseamos, como nosotros hemos pensado que deban de ser. Hay personas que se han decepcionado de Dios, ¿verdad? Porque no reciben lo que ellos están esperando. Eso es o porque realmente no son sus hijos, no han nacido de nuevo, o verdaderamente se han quedado en un desconocimiento, en una total forma de vivir sin ir caminando más cercano del Señor. Quiero leerles un artículo de Jonathan Parnell, un pastor en Minnesota. Dice, un hecho acerca de las criaturas es que somos seres secundarios que no podemos en definitiva controlar el mundo que nos rodea. Preguntamos si debemos hacer esto o lo otro y qué pasaría si hacemos esto o lo otro, lo cual se transforma rápidamente en preocupación. ¿Por qué tan mal saldrá esto o aquello? Pronto nos encontraremos en una tormenta de ansiedad completa. Empieza a caer sobre nosotros con vientos de fuerza huracanada. Todos los hechos y los qué pasaría si, el caos de lo que salió mal y nuestra incapacidad para determinar los resultados. ¿Qué se supone que debemos hacer? Pues lo que se supone que tenemos que hacer es esto que estamos hablando. Recordar qué dice Dios. Recordar a Dios. Es lo que leíamos desde un principio en el Salmo 23. ¿Qué dice Dios de sí mismo? ¿Qué dice Dios en su palabra? Él nos ha dicho, repito, que es nuestro pastor y nada nos faltará. A veces cuando miramos las cosas de esta manera, acerca de la Biblia, decimos, sí, yo sé, ¿verdad? Hay personas o momentos en los que respondemos así, yo sé que es mi pastor, pero es que soy carne y de todas maneras, pues es difícil, es que es muy difícil en medio de estos conflictos creerle a Dios. Pero tenemos que distinguir algo que es importante en medio de circunstancias adversas o difíciles, que el asunto en el corazón se convierte en un asunto de orgullo. El orgullo nos hace distorsionar completamente en nuestra mente el cuidado de Dios. No nos los permite ver. Y es lo que escribe el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 6. Humíllense. El contexto es ese sufrimiento, ¿verdad? Que está hablando. Ya él ha comentado acerca de lo que decía Miguel, o sea, ¿por qué nos sorprende? No os sorprendáis del fuego de la prueba, lo dice en esta misma carta. Pero aquí nos enseña la necesidad que hay para no estar sometidos a esa lucha entre quiero quererle a Dios pero no puedo. Pero es que me gana el pensamiento y es que pues soy carne y tenemos un montón de argumentos, ¿no? Para mantenernos en esa preocupación que la Biblia le llama afán o ansiedad. Es la misma palabra en el Nuevo Testamento que se utiliza. Dice 1 Pedro 5:6, ante esas circunstancias humíllense, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes.
Él tiene cuidado de nosotros. Lo contrario a humillarse es autoexaltarse. Lo contrario a humillación es orgullo. No podemos pensar que estoy siendo humilde ante Dios y pensando de mi manera. Yo estoy dándole muchísimo más valor en mi mente a mi pensamiento, a lo que mis ojos están viendo, que a lo que Dios ha dicho. Este es el asunto. La humillación significa, aquí Pedro lo está describiendo. Primero nos dice humíllense. ¿Cómo o bajo qué términos nos humillamos? Bajo la poderosa mano de Dios. ¿O dónde nos humillamos? Bajo su poderosa mano. Y con una esperanza, Él los exaltará a su debido tiempo. Pero ¿cómo nos humillamos? Dice, echando toda ansiedad sobre Él. Y este echando toda ansiedad sobre Él no solamente significa que voy a decir, Señor, aquí está mi ansiedad, te la entrego en el nombre de Jesús, toma mi ansiedad, Señor, llévatela, por favor, lejos. Y me levanto y sigo temblando. Y sigo respirando, por favor. Y pásame la bolsita de pan. Otra, no, es que no se la he echado. ¿Y por qué no se la he echado? Porque no le estoy creyendo a lo que sigue diciendo. ¿Cómo yo le echo mi ansiedad a Dios y cómo me voy a humillar? Porque Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Esa es una verdadera humildad. La verdadera humildad no significa que yo me doble mis rodillas. Puedo doblar mis rodillas y no ser humilde. Tirarme al piso chillando y no ser humilde. Puedo aparentar ser humilde, pero no serlo. ¿Cuándo voy a ser humilde? Cuando yo le estoy creyendo a Dios. Cuando yo reconozco quién es Él, lo grandioso de Él, y que Él ha dicho estas palabras. Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿por qué esto es una cuestión de orgullo? Lo acabo de describir. Si el Dios Todopoderoso, ¿qué significa el Todopoderoso? Que Él es el único ser que crea algo de la nada. Y ese algo, que de lo que no existía, es este universo, que ni siquiera hemos llegado a un pequeño porcentaje de saber lo que hay en todo el universo y de cómo funciona. Ese Dios que creó todo el universo, que ha dado el funcionamiento a nuestro globo terráqueo para que podamos vivir y ser sustentados aquí, que ha dado funcionamiento a cada una de nuestras átomos, moléculas, células que le han dado, que tienen vida, que tenemos pensamiento, todo eso que tu naturaleza es algo maravilloso, sublime, eso lo creó Dios. Ese creador de todo y el que ha dicho es y sea, es el que nos está diciendo a sus hijos, yo tengo cuidado de ti. Es orgullo cuando yo creo que tengo una mejor perspectiva de las cosas que Dios. Es orgullo cuando yo me pongo nervioso y empiezo a temblar y mis pensamientos dominan, porque eso degrada completamente en mi mente lo que Dios ha dicho. Por eso el orgullo en mi vida es opuesto al cuidado de Dios. No porque Dios deje de cuidarme, sino porque eso no se manifiesta en mí. Dios ha prometido tener cuidado de sus hijos y Él no va a faltar a esa promesa. El problema está en cómo yo estoy respondiendo a esas promesas de Dios. Un factor que también es muy, muy importante y que tenemos de considerar que el Señor quiere afirmar en nuestro corazón es algo que dejé un poquito de lado ahorita en 2 Corintios 1. Sí lo leímos, pero no le pusimos el énfasis que quisiera ponerle en este momento. Y es que en el verso 8 dice una vez más el apóstol Pablo que perdió la esperanza. Mira, aquí la palabra esperanza podremos traducirla o cambiarla y decir dejé de esperar o de confiar en el Señor. Pero lo que sigue haciendo aquí el Señor, y es la culminación,
la podemos encontrar en el verso 10, cuando dice que después de haber sido librado y después de demostrarle al Señor que Él era el que los estaba sosteniendo, dice que lo que llevó como resultado es que pusieron toda su esperanza en Él, que aún los iba a librar. Es decir, estaba fortaleciendo la confianza en el Señor. Ahora, yo quisiera dejar algo bien, bien claro. No significa que porque Pablo fue librado de esta situación en donde él pensó que ya iba a morir, es que entonces sí podemos confiar en el Señor cuando tengamos una respuesta positiva o una afirmativa de lo que creemos que es lo mejor. Porque nosotros vemos en el Antiguo Testamento a un hombre como Daniel y a sus amigos diciendo, si el Señor no nos libra, Él sigue siendo Dios. O sea, Él no deja de ser el Señor y Él no deja de tener cuidado de nosotros aún en esa adversidad. Entonces, ¿por qué es que esto es tan importante? Porque Él quiere afirmar nuestra confianza en Él. Nosotros, y el ser humano, y nosotros lo podemos ver en la Escritura, tiende a confiar en sí mismo, en las personas, como ya lo estaban diciendo ahorita, en el dinero, en una posición, etcétera, etcétera. Y lo que el Señor quiere afirmar es una confianza en Él. De hecho, es interesante ver el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, cuando él está hablando de la resurrección. Él empieza con un argumento que es reducir al absurdo. La premisa de que si Jesús no ha resucitado, dicen, vana es nuestra fe. O sea, si esto no es real, todo lo que estás diciendo acá es mentira. Tú estás en tus pecados, sigues en condenación si es que Jesús no ha resucitado. Pero algo clave está en el verso, vamos a leerlo, está en el verso 18. Dice, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Verso 19, si hemos esperado en Cristo para la vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Ahora, aquí sigue con su argumento, recuerda. No, hay que leer el pasaje en el contexto. No está diciendo que si esperamos en Cristo somos los más dignos de lástima. Lo que está diciendo es que si Cristo no resucitó, entonces sí somos los más dignos de lástima si es que estamos confiando únicamente en Él, porque por consecuencia no hemos sido perdonados, estamos condenados, somos testigos falsos, están diciendo de parte de Dios que lo ha resucitado cuando es mentira. Pero ¿cuál es el contrario? O sea, ¿cuál sería lo contrario de esto, de este verso 19? Bueno, que los que hemos esperado en Cristo, los que estamos esperando en Él, no somos dignos de lástima. Tenemos la mayor bendición que puede tener un ser humano, que es haber sido perdonado de sus pecados, haber sido reconciliado con Él. Y nosotros no podemos dejar de ver eso. O sea, el argumento aquí de Pablo es que lo que sucedió en la cruz, la persona, la vida, la obra de Jesucristo, impacta nuestro día a día. Jesús dijo, donde yo voy, ustedes estarán. Aquí está haciendo una promesa de que estarían con Él sus discípulos. Jesús dijo que le pidiéramos al Padre, porque nuestro Padre que está en los cielos sabe todas nuestras necesidades. Nosotros debemos confiar en lo que Él ha dicho. Decía nuestro pastor Gerardo ahorita que él nunca niega sus promesas. El problema muchas veces es que nosotros le atribuimos a situaciones como promesas que no son promesas. Es decir, ponemos nuestra confianza o nos frustramos cuando creemos que el Señor ha hecho una promesa cuando realmente no es una promesa. No sé si me explico ahí. O sea, busco algo y yo creo que eso es lo que el Señor ha dicho, y por eso decía yo que hay que leer en su contexto, porque de una u otra forma eso puede frustrar la vida de un creyente. Pero cuando nosotros vamos a su Escritura, entendemos lo que Él está diciendo, entendemos su carácter, entendemos que aún en los problemas, en la tribulación, Él es el que está guiando nuestras vidas y que Él quiere fortalecer nuestra fe, porque en las pruebas que citaban ahorita el pasaje de Pedro, el objetivo ahí es fortalecer la fe y que resulte en alabanza, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, el punto ahí es que los planes del Señor son superiores a los nuestros. Y nosotros muchas veces nos enojamos porque nos ponemos a nosotros en el centro del universo. O sea, no lo decimos así, pero nosotros decimos, mi vida estaría mejor si, ¿no? Y ponemos una lista de lo que creemos que eso mejoraría nuestras vidas. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? En que eso de una u otra forma es negar la sabiduría de Dios.
negar la sabiduría, el cuidado, la misericordia de nuestro Dios. Y creo que esta parte de Corintios que está diciendo Pablo, hablando del argumento de la resurrección, aplicando la esperanza, es nosotros podemos confiar completamente en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos confiar completamente en nuestro Dios. Es alguien confiable, es alguien veraz, es alguien en quien podemos descansar. Honestamente, aunque sea alguien muy amigo tuyo, tú no puedes confiar por completo en el sentido de que todo lo que diga va a suceder, porque Él no controla todos los factores. Aunque te diga, ¿sabes qué? Sí voy a llegar, le pides que vaya por algo, ¿no? Y no llega porque había mucho tránsito, etcétera, o se lastimó, X. O sea, aún nosotros, aún con un buen amigo, un hermano, no tienen la capacidad de cumplir sí o sí lo que ha dicho. Dios sí. Dios dice esto y va a suceder. Es un hecho que tú y yo no podemos dudar, aunque en esas situaciones nuestra fe empieza a agonizar, como sucedió con Abraham, ¿no? O sea, hubo una promesa y su fe, en lugar de agonizar, fue creciendo. Fue creciendo esa fe, se afirmó en la promesa del Señor. Y nosotros muchas veces es una crónica de una fe que agoniza. Hay una promesa y empezamos a agonizar porque esa promesa tarda, porque no es como creemos. Y si nosotros viéramos, y yo creo que esto lo escuché de alguien, si nosotros viéramos lo que ha de suceder conforme a la voluntad de Dios, yo creo que muchas veces no quisiéramos pasar por ahí aunque fuera la voluntad de Dios, porque eso implicaría dolor. Y el Señor no nos lo va a decir, ¿no? Nos va a decir, mira, está aquí esto, ¿cómo ves? ¿Me das tu permiso de pasarte por esta prueba? ¿Me das tu permiso de dejar que te toque el diablo, que te toque el enemigo? No, pero nuestro Señor es aquel que entregó a su Hijo por nosotros para perdonarnos y redimirnos de toda la injusticia, de toda la maldad, para llevarnos de muerte a vida, para resucitarnos juntamente con Él, para reconciliarnos con el Padre, y podemos confiar en Él. Creo que un último verso que podemos tocar, bueno, dos cosas importantes. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría igual comentar. En Mateo 6, verso 31, después de que Jesús les está enseñando el por qué no deberían de preocuparse. O sea, esa palabra, algunas traducciones dicen preocupación, otras dicen afán, pero el punto es como pensar constantemente al grado de que yo no estoy haciendo otra cosa más que pensar y pensar y pensar y frustrarme. Y después de que les dice, vean las aves del campo, cómo no siembran ni cosechan, pero tu Padre, me gusta la Reina Valera porque dice vuestro Padre Celestial, o sea, lo hace propio, ¿no? De tu Padre tiene cuidado de ti. Ve los lirios del campo, ni siquiera Salomón se pudo vestir con esa gloria. Cómo el Señor no va a tener cuidado de ti, cómo no te va a vestir de esa forma. Y después de que da ciertos ejemplos diciendo, mira, fíjate en esas cosas tan pequeñas y tú, que eres mucho mayor a ella, o sea, son creación ambos, pero tú estás hecho, es así como yo lo entendí, o sea, tú estás hecho a la imagen de Dios, tú eres alguien por quien Dios ha enviado a su Hijo, las plantas no, las aves no, ¿cómo es que tú puedes dudar de que Dios va a tener cuidado de ti si cuida de todo eso? Y ya después dice, por tanto, o NTV dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Verso 32, ¿quiénes son los que están pensando constantemente? O sea, y voy a cambiar un poco la traducción, pero sería que Dios no tiene cuidado, o que se sienten desesperanzados, o que se sienten como que su destino, su supervivencia, su bienestar depende de ellos. Fíjate, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Otras traducciones dicen de los paganos. La TLA dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. O sea, si tú eres un hijo de Dios, se supone que conoces a Dios, entonces no deberías de estarte preocupando. Y preocupando no quiere decir que tú... no sé, o sea, que llegue el final de la quincena y entonces tú veas tu refri y no hay nada y entonces tú digas, no pasa nada. Y ya no vayas a trabajar, no vayas a hacer nada. O sea, eso no quiere decir. Si tú estás haciendo eso, la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. No sé, y que no coma. Ajá.
Entonces, el punto no es eso, porque cuando está dando el ejemplo de las aves del cielo, cómo no siembran ni cosechan, pero el Señor las alimenta. O sea, si tú ves un documental de Nat Geo, no vas a ver que le cae maná a las aves del cielo, ¿no? O sea, las aves salen y van. Hay unas que vuelan kilómetros adentro del océano. Yo creo que salen no diciendo como de, sí, a unos 35 kilómetros se encuentra un pescadito. O sea, no, yo creo que salen y el Señor les provee y lo traen. El punto es que tú tienes que salir y hacer. O sea, la preocupación en cierto sentido o en algo es buena porque me alerta a mí para que yo vaya, pero cuando eso se produce como ansiedad y entonces ya es como de, es que esto, es que lo otro, y eso me nubla tanto la mente que entonces yo no pienso en quién es Dios, en que es mi Padre, en que Él me cuida, en que Él me provee, en que yo no tengo que estarme afanando en eso. O sea, sí preocupándome en que, bueno, tengo que ir a conseguir un trabajo, tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a hacer lo otro, yo tengo que moverme, sí, pero confiando en que Él me va a proveer. Eso es diferente. Entonces, solo los que no conocen a Dios se están afanando por eso. Pero, dice la NTV, pero su Padre, o sea, tu Padre Celestial, ya conoce todas esas necesidades. Él ya las conoce. Entonces, podríamos decir que la cura para el afán, la cura para estar pensando en que, y aquí y allá, y pienso que Dios no me cuida, o sea, es simplemente pensar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y no quién es Dios en cuanto a cómo yo pienso quién es Dios, sino yo voy a la Escritura y entonces veo quién es Dios. O sea, Dios es el creador, Dios es mi Padre, Dios es el que me sustenta, Dios es el que me provee. Entonces yo tengo que confiar en Él. Y un verso que nos puede ayudar a pensar en quién es Dios y qué es lo que ha hecho por nosotros es Romanos 8. Romanos 8. Si tú lees Romanos 8:26, dice, te lo voy a leer en Reina Valera, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tú debes de estar tranquilo. No sabemos orar, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu nos ayuda. Vamos a saltarnos al verso 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que, vamos a saltarnos al 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está aquí con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, y ahí le puedes agregar todo lo que a ti te preocupe. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. O sea, Pablo está diciendo, por lo cual estoy seguro, y es algo que tú y yo deberíamos de estar seguros también. O sea, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y esto nos anima y conforta nuestro corazón en que Él, no es que Él vaya a tener cuidado de nosotros, sino que Él tiene cuidado, ha tenido cuidado de nosotros, tiene cuidado de nosotros y va a tener cuidado de nosotros, aunque nosotros pensemos que esto no es así. Entonces, pues es algo que podrías leer con más detenimiento en tu casa y a lo mejor y subrayar ahí quién es Dios, qué es lo que hace Dios, y eso cada que venga algo a abrumarte a la cabeza, pues tú puedas traerlo y poner primero lo que dice la Escritura y no lo que tus sentimientos o tu cabeza te comienzan a decir. Así es, y el libro de los Salmos tiene muchos pasajes que nos hablan de eso, nos hablan de quién es Dios, de cómo se ha manifestado Dios y que nos llevan a
a estar ahí abastecidos en nuestra mente. Ese es el grande problema que tenemos nosotros, que mencionaba yo hace un momento. El que pensemos realmente que no podemos darnos el lujo de vaciarnos, ¿no? De decir, hoy no estuve en la presencia de Dios, y porque va a ser como una degradación en nuestro corazón de ese estar firmes, ese estar llenos de Él, es para todos los días, para cada instante. No podemos nosotros, y a veces las pruebas, eso es o las aflicciones es lo que demuestran de nuestra forma de vivir aislados, de querer seguir autónomos, gobernándonos a nosotros mismos, definiendo las cosas a nuestra manera. Tenemos que buscar ese arrepentimiento, saber que sin Dios estamos perdidos. Cristo lo dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Lo tenemos a Él, vengamos a Él. Vamos a terminar este tiempo de estudio con una oración. Padre hermoso, te agradecemos por tu palabra, por lo que estamos aprendiendo, y que este año que estamos iniciando podamos ser, Señor, diligentes en el estudio de tu palabra. Podamos también, por tu gracia, mantenernos firmes, confiados en ti, certeros, ciertos que tú eres fiel y que tú nunca fallas. Tus verdades están ahí plasmadas en la palabra, en la Biblia, y que podemos confiar en todo lo que has dicho. Aun cuando lo que vemos pueda estar distinto de lo que pensamos que debería de suceder, sabemos que en tu soberanía has determinado todas las cosas, has permitido, tú puedes evitar cualquier situación, cualquier enfermedad, cualquier deficiencia económica. Tú puedes proveer cualquier cosa, y si lo estás permitiendo es porque algo también quieres orientar en nuestras vidas, en nuestra mente, y que podamos conocerte cada día más. Permite que este año que iniciamos, Señor, pueda ser de grande bendición a la vida de todos tus hijos. Y quienes no te conocen, al escuchar tu evangelio, puedan venir también a ser tus hijos por tu gracia. Haz tu obra en aquellos que puedan estar escuchando este mensaje y todavía no han nacido de nuevo. Haz tu obra poderosa de ese nuevo nacimiento, que el evangelio en su oído, en su mente, en su corazón pueda dar vida por la obra de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.